Sí, los A ver, chino. María. Jamendo.com. 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 Buenas tardes, sean todos bienvenidos a los eventos académicos del mes del Ingeniero en Gestión Empresarial. Nuestra segunda conferencia de este día, Principios Básicos de la Realidad Social, impartida por Lorena Villarreal Rodríguez. Ella es licenciada en Contaduría Pública y maestra en Administración por la Universidad de Guadalajara y es doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Santander. Dentro de su experiencia profesional podemos mencionar que ha participado en congresos internacionales como en Costa Rica, Barcelona, con temas de investigación referentes a las actividades académicas de la docencia que se imparten en el Centro Universitario de la Ciénega. Además, ha fungido como colaboradora de arbitraje de la revista multidisciplinaria de avances de investigación REMAI, que se edita por la Universidad Profesional Interdisciplinaria de Ingenierías y Ciencias Sociales y Administrativas del Instituto Politécnico Nacional. Ha tenido cursos en el Diplomado de Aprendizaje Orientado a Proyectos a cargo del Tecnológico de Monterrey, en el Sistema de Innovación y Aprendizaje en Línea, así como también el curso de Programa de Educación Financiera por el Instituto Tecnológico de Ocotlán. Participó en 2 diplomados a cargo del Sistema Nacional de Fiscalización, Ley General Contabilidad Gubernamental, 4ª generación, y Ley de Disciplinas Financieras, 2ª generación. Un gusto que esta tarde pueda compartir con nosotros un poco de su experiencia. Adelante, doctora. Muchas gracias. Es un gusto el estar aquí con ustedes y iniciar con esta conferencia este día sobre los principios básicos de la realidad social. Voy a iniciar primero con algo pensando y partiendo de 2 puntos importantes y relevantes. ¿Cuáles son estos 2 puntos? Vamos a pensar y vamos a ver al ser individual, al ser de la persona, como de manera individual. A esto lo plasma Aristóteles, donde menciona que el hombre por naturaleza es un hombre social, ya que necesita de otro hombre para poder vivir, y esta unión con otras personas se le llama comunidad. Entonces, pues nos podemos dar cuenta que define Aristóteles que el hombre no puede vivir solo, no puede hacer actividades, ni producir, ni generar nada por sí solo. Tiene que vivir con otras personas, y este grupo de personas pues es lo que se le llama una comunidad. Bien, pues también, aparte de integrarse como ser social, integrarse con otras personas,
pues no solamente es ser humano con ser humano, sino también empieza a darse cuenta que no solamente necesita del hombre para sobrevivir, sino también necesita de la naturaleza, de las materias primas, necesita de los recursos que genera esta parte de este mundo que todos nosotros integramos. Bueno, hoy en la actualidad no es un tema que Aristóteles lo mencionó, no es un tema que ya no es relevante o que ahorita lo estamos mencionando, la importancia del integrarnos como grupo, el integrar también las materias que producen, estar hablando de la naturaleza, emisiones de carbono. Bueno, pues esto también se plasma dentro de la conferencia, que es un tema actual. En estos momentos se está llevando a cabo una conferencia en las Naciones Unidas sobre el cambio climático, mejor conocida como el COP26. ¿Y qué menciona? ¿Qué dice esa parte, esa conferencia de manera resumida, los temas que se están desarrollando? Pues primero habla sobre el interés nacional, ¿sí?, de impulsar de manera adaptativa los recursos tanto naturales como recursos humanos que se integren y que todos puedan vivir bajo una adaptación y una resiliencia. Bien, también se pide que los países, por ejemplo, con grandes capacidades, como hablemos de los países desarrollados, pues reduzcan estas emisiones de contaminantes para el 2030. Y esto va a apoyar a que los países desarrollados deberán cumplir con ciertas promesas, y entre una de esas promesas está el que aporte con 100 millones de dólares para los países en vías de desarrollo, que principalmente son los lugares donde tienen la industria, estas grandes empresas. Y hablando también, no solamente tiene responsabilidad lo que son las compañías internacionales, sino también están incluyendo a las instituciones financieras que están tanto del sector público como el privado, que tengan esta responsabilidad de proporcionar a partir de algunos billones necesarios para asegurar el cero neto mundial, ¿sí? Esto al llevar a cabo para crear una conciencia sobre el uso de los recursos que se están tomando como parte de nuestro desarrollo, ¿sí? Algunos le llaman el desarrollo sustentable. Ese es un punto importante que se tome en cuenta cuando se habla de los principios básicos hoy en nuestra actualidad, ¿sí? Algo bien importante, porque no solamente para producir, no solamente para convivir, es que nos reunimos. ¿Por qué más se puede reunir una sociedad? ¿Sí? Quizás es una de las preguntas claves que podemos estar visualizando. Bueno, me estás hablando del ser individual, me estás hablando del medio, de nuestro entorno, me estás hablando del desarrollo humano, pero bueno, ¿para qué estamos reunidos en sociedad? Y algo muy claro, ¿sí?, y simple, una respuesta que ocupa en este momento es que nos vamos a reunir para organizarnos. ¿Y qué nos vamos a organizar? Bueno, vamos a repartirnos los recursos que tiene este planeta de manera equitativa, utilizando esos recursos como cuáles. Bien, pues les menciono algo. Para poder enlatar frijoles, ¿sí?, para enlatar una serie de frijoles, nosotros no solo se necesita de una máquina, ¿sí?, o utilizar un robot. Vamos a necesitar personal para que empaque, para que evalúe la calidad, para que se organice, para que transporte de un lugar a otro hasta ese centro comercial. Como pueden ver, necesitamos de otros seres humanos, ¿sí?, para poder hacernos llegar de esos recursos que nosotros llamamos bienestar.
Y alguno de los ejemplos que yo les pongo en este momento, pues puede ser lo que está en la parte superior de mí, o sea, que es ropa. Necesitamos de otros seres humanos para poder tener esta vestimenta. Necesitamos de computadoras, sí, necesitamos de las computadoras, necesitamos de los alimentos, necesitamos de los bienes inmuebles que podemos encontrar en nuestra casa, que necesitamos para que podamos vivir dignamente. Bueno, esos son los recursos, para eso nos integramos en equipo, para eso nos integramos con nuestros conocimientos. Nos vamos a integrar, la persona que tenga conocimientos, por ejemplo, en el área de contaduría, para poder realizar esta parte de desarrollo. Nos vamos a integrar personas con conocimientos propios, para el desarrollo de esta actividad. Bien, bueno, esa es una de la parte importante. Hablamos ahora de lo que es el que nosotros vivamos bien, ¿verdad? Pero me cabe y da lugar a un tema relevante que hoy me trae aquí con ustedes, el decir, ¿qué es la responsabilidad social? Porque veamos bastantes vertientes en este tema y podremos mencionar que hay demasiada información que hoy en día nos puede relacionar. Varios de ustedes, es importante que este tema se aborde desde dos vertientes. Una, de manera individual, como ser humano, responder qué es la responsabilidad social, y otra, desde el punto de vista empresarial, qué es la responsabilidad social, porque son dos partes importantes que intervienen en el ser humano e intervienen en nuestro planeta, que me da y que vengo a explicar a detalle con esta información. Una de ellas, pues, es contribuir. O sea, si ustedes mencionan, a base de lo que yo les informé hace un momento, sobre la responsabilidad, no solamente del hombre, sino de el desarrollo, bien, podamos mencionar entonces que forma parte de la contribución tanto de la población y del medio ambiente. No se pueden perder esas dos ideas, ¿eh? La población y el medio ambiente tienen que estar unidas entre sí para que pueda generarse una responsabilidad social. Si yo le doy más importancia a la población, que viva mejor, que tenga mejores productos, me estoy olvidando del medio ambiente. Entonces, ya no estoy hablando de una responsabilidad social, ¿ok? Bueno, entonces cuando yo les hablo acerca de responsabilidad social, las dos tienen que indicarse. Otra parte importante es considerar aquellos bienes que recibe la sociedad de manera justa. Deben de respetarse la dignidad de la persona humana, ¿sí? Considerar que el otro es como si fuera yo mismo, cuidar su vida, los medios a través de los cuales puede vivir dignamente. En esto, bueno, pues viene aquellas horas en las que los trabajadores van en horarios muy elevados y reciben una paga mínima. Entonces, ahí ya no estoy aplicando el principio de responsabilidad social, ¿no? Estoy dejando otra parte importante por recurrir a otra parte que yo considero que es importante y relevante. Acuérdense que les mencioné hace un momento que lo iba a tomar desde la responsabilidad social, desde la parte individual, pero también la parte de la responsabilidad social dentro de las organizaciones. Yo no puedo descartar la población del medio ambiente, ni el medio ambiente de la población, ¿ok? Bien, entonces es importante que se tome en cuenta que deben de reunirse la parte de los programas sociales, la parte científica, cultural, que deben de considerarse para que la población viva bien. No solamente recurrir al incrementar los bolsillos de los empresarios o de la parte del desarrollo humano, por el hecho de tener más producto con menos paga, ¿no? Y más utilidad para las empresas. Ese es otro punto importante. Aparte que la responsabilidad social, ¿sí? ¿Cómo tiene que llevarse? Porque habíamos visto
en la parte anterior, donde hablamos población y el desarrollo ambiental. Ok, bueno, pues ahora si hablamos de la responsabilidad social empresarial, estaríamos hablando sobre esas políticas de la empresa comprometidas por el bienestar de todos. ¿Cuál es el bienestar de todos? Bueno, pues una parte de esa riqueza que las personas están abordando para que la empresa crezca y se desarrolle es fundamental para el empresario, pero también debe de estar comprometido en que el personal que trabaja y se desarrolla y se desenvuelve dentro de la empresa reciba un trato justo y reciba también un salario equitativo, ¿sí? Y sobre todo, dos partes importantes es el medio ambiente, ¿sí? No descuidando qué es lo que nos rodea en nuestro entorno, lo que yo debo también de cuidar, porque cuido mi personal, cuido la producción, cuido mi utilidad, pero también no se debe de perder lo que yo genero dentro de mi entorno, de mi ambiente, no destruirlo, porque me estaría destruyendo a mí mismo, ¿ok? Bien, entonces, esta es la parte que trabajan en la parte de la responsabilidad, en la toma de decisiones que tienen que hacer estos empresarios para que se pueda dar este desarrollo. Por eso, la parte principal que debe de emerger y que debe de tomarse en cuenta son los valores que deben de promover para poder resolver problemas. No solamente de manera instantánea, digo, no contamino, hago promesas, firmo documentos y en la práctica no lo hago. No, esto quiere decir que tengo que resolver esa problemática, hacerlo y comprometerme. Mi personal, lo que produzco, mi utilidad y también el entorno, la forma en la que resuelvo esa problemática. Se habla de una empresa que tiene una responsabilidad social empresarial, ¿sí? Bien, otra parte importante de la responsabilidad social empresarial tiene que ver con aquella finalidad que es proteger a la sociedad y hacer cumplir los requerimientos productivos y empresariales. En esto, bueno, vamos a identificar varias empresas que sí lo toman a consideración y que no solamente es producir por producir, obtener una utilidad o obtener una ganancia, ¿sí?, con lo que se está generando, que se lleva al bolsillo este empresario, sino lo reparte de manera equitativa, ¿sí? Es parte importante el proteger al ser humano, el proteger el medio ambiente, el proteger a la empresa, ¿sí? Pero integrándolos todos como si fueran un equipo, ¿sí? Esto, pues veamos todas las empresas y las industrias como Marinela, Bimbo, que tienen proyectos de forestación, tienen proyectos para el reciclaje, tienen proyectos sobre lo que se produce en la industria, y esto ha originado que puedan darse esta responsabilidad empresarial. No solamente lo que está interno en la organización es importante, sino también lo que está externo a ella y que se integra por la parte que se le llama responsabilidad social empresarial. Bien, pues ahora ya saben qué es la responsabilidad social, pero ahora vamos a ver para qué sirve esa responsabilidad social, ¿sí? Y para ello me voy a permitir presentarles un video que se titula ¿Qué es la responsabilidad social y empresarial?, que lo estaremos viendo en este momento. Si tienes o vas a tener un negocio, oirás hablar mucho de estas tres palabras: responsabilidad social empresarial. Quizá ya las hayas escuchado, es posible que alguien te haya contado ya qué es eso de la RSE. No obstante, nosotros te lo vamos a explicar. La teoría dice que la responsabilidad social empresarial son esos compromisos legales o éticos que asumes por el impacto que causa tu empresa en el mundo que la rodea.
En la práctica son las cosas buenas que puedes hacer por la sociedad para resarcirla por el daño que puedas causar con tu negocio. El primer paso para empezar a hablar de responsabilidad social empresarial es muy sencillo y a la vez muy complejo. Básicamente, lo primero que tienes que conseguir es que tu empresa sea lo que dice ser. Parece lógico, pero no todas lo cumplen. Reconocer tu identidad y coordinar tu imagen en torno a esa identidad. Eres lo que eres y te cuentas respecto de lo que eres, no de lo que no eres. Coherencia entre identidad e imagen es el punto cero para empezar a charlar, a hablar, a versar sobre la responsabilidad social. Es decir, que vendas lo que dices que vendes, que seas una empresa auténtica, que no lances mensajes contradictorios. Ese es el principio, quizá parezca abstracto, pero en la práctica ser responsable socialmente es algo sencillo. Puedes, por ejemplo, bajar el consumo de agua, de luz, empaquetar con material reciclado, mejorar la comunicación interna con tus empleados. Hay pequeñas iniciativas muy sencillas y otras más sofisticadas. Una empresa que cumple lo que dice una empresa, que tiene calidad en sus productos o que tiene una atención a los clientes y que cumple sus contratos y sus compromisos, pues efectivamente no solo hace que cumplir la ley seguramente, sino hace algo más. Yo creo que la responsabilidad social es algo más del mero cumplimiento de la ley, ¿no? Por ejemplo, tratar bien a su gente, a sus clientes. Por ejemplo, aceptar la calidad como... terminar de integrar la calidad como paradigma constituido, cosa que muchas personas no lo han hecho. Por ejemplo, incorporar la innovación, el innovar en los productos como nuevo paradigma a perseguir. O sea, la innovación ya o la incorporamos como algo, como un tema actitudinal, o nos salimos del mercado. Pues cuando contrata al personal de modo digno, cuando tiene una política de su personal adecuada en relación con la formación, con la mejora continua o con la conciliación de la vida laboral y profesional. Creer que tus empleados son tu activo más importante es responsable socialmente, pero además es fundamental porque ellos son la estructura de tu empresa. ¿Cómo conseguir que crean en ello y te ayuden a ponerlo en marcha? Pues pagándoles sueldos razonables, ofreciéndoles formación, promocionándoles o ayudándoles a conciliar su vida laboral con la profesional. Es verdad que tienes que intentar sacar el máximo beneficio a tu empresa, pero eso no es incompatible con evitar el despilfarro de energía, reciclar materias primas o pagar un precio justo a los proveedores. El paradigma hasta ahora decía que todas las empresas están únicamente y estrictamente para ganar dinero. Eso es una falacia. Las empresas estamos para generar oportunidades, dinero entre otras, pero oportunidades de relación, oportunidades de promoción, oportunidades de nuevos nichos de mercado, muchas cuestiones. O sea, no solo dinero, el dinero es un elemento importantísimo y central, pero no es el único. Serás responsable socialmente si respetas las costumbres y la herencia cultural de la zona en la que actúas y no dañas su entorno. Si analizas el impacto que produces en el aire, en el agua, en la tierra. Si cumples con la normativa ambiental, produces menos residuos o reciclas más. Todo ello no es solo un ejercicio de responsabilidad, es además una ventaja competitiva. Yo creo que una empresa habitualmente está acostumbrada solo a responder de lo que hace, pero en este momento las empresas tienen que ser conscientes de que los grupos de interés, los clientes, los proveedores, están demandando nuevas respuestas y no pueden evadirse de ellas. La sociedad, los clientes son imparables y desde luego le van a demandar un buen producto con mejor calidad y una calidad de servicio o una atención al cliente que antes no le demandaban. Puede que pienses que bastante tienes con sacar tu empresa adelante, que la RSE es cosa de multinacionales o que no tienes ni tiempo ni dinero para ocuparte de ello. Bien, pero debes saber que cada día son más las pymes que incorporan a su estrategia las preocupaciones sociales. Pero si la pyme es una pyme auténtica, o sea que está preocupada por el servicio que da y por el público al que se dirige, yo te garantizo que la pregunta ya la tiene. Lo que pasa es que a lo mejor no la ha formulado correctamente. Nuestra experiencia es que constantemente nos estamos encontrando con pymes que tienen una preocupación seria, o por el medio ambiente, o por su gente, o por la forma de hacer economía, o por algún tema social. Como mínimo deberías pensarlo, no puedes quedarte fuera del mercado. Pero hoy día una empresa, una pyme, tiene que entender
que esto no es un argumento filantrópico, sino que constituye un argumento de reputación, un argumento estratégico para la sobrevivencia, para la consolidación de ella misma. O sea, con mejor reputación venderá más, con mejor reputación tendrá la mejor colaboración de los empleados, con una atención al cliente adecuada, bueno, pues los fidelizará mucho más. Estoy obligado a confiar. Y aquel que se gane la batalla de la confianza me tiene, vamos a llamarlo, fidelizado. Esa batalla de la confianza se está hoy aprovechando, se está consolidando con todo lo que tiene que ver responsabilidad social. Quieras o no, es una realidad y tendrás que empezar a asimilarla, o por convicción o porque los grupos que tienen que ver algo con la empresa te lo exijan. No te inquietes, es posible que ya seas responsable y no lo sepas. Tampoco quisiera yo dar inquietud a las pymes porque muchas de ellas están ya haciéndolo bien. Son responsables, tienen buenos productos, tienen atención a sus clientes y no engañan por hábito, no engañan a nadie, ¿no? Por eso es importante reconocer y diagnosticar los elementos de responsabilidad social empresarial que ya estás llevando a cabo. Una vez identificados, hay que establecer una estrategia a medio y largo plazo y tener claro que ser una empresa sostenible y responsable tiene un impacto directo en tu cuenta de resultados. Eso genera fidelidad, genera credibilidad. Y como yo me fío y te creo, me afilio. Si no me gustas o no me sale la cuenta de lo que me ofreces porque no, objetivamente no me sirve, o no me identifico con tus valores, me desvinculo. Bueno, yo creo que puede entender bien que siendo coherente, que teniendo unas buenas relaciones con los interlocutores sociales, con los grupos de interés, eso va a repercutir en su propia reputación y por ende, como consecuencia, también en las ventas, también en la atención a los clientes, también en la relación con sus empleados, con los accionistas, con los grupos de interés, con los medios de comunicación, con las corporaciones locales o con la administración. Aunque creas lo contrario, tú, como pyme, en cuestiones de responsabilidad social tienes ventajas sobre las grandes multinacionales. Trabajas en ámbitos geográficos más pequeños y por eso conoces mucho más los problemas de tu entorno. Tus acciones en el ámbito local tienen un efecto multiplicador. Al ser más pequeña, soportas menos burocracia, te adaptas mejor a los cambios y puedes conseguir que tus empleados se impliquen mucho más. Eres más creíble y llegas antes al consumidor. Pero también tienes puntos débiles, recursos limitados, falta de información, excesiva competencia de precios. Tienes que intentar superarlos. Tarde o temprano tendrás que interiorizar que la responsabilidad debe formar parte de tu día a día. Una vez que hayas dado el paso, te tocará dar el salto más grande. Si eres responsable socialmente y estás orgulloso de ello, cuéntalo. El gran ejercicio de todo esto es hacerlo visible. Si tú eso no lo haces visible, no es rentable. Entonces tienes que contarlo. La gran clave es ser bueno y parecerlo. Todos tus esfuerzos, tus empeños por ser una empresa responsable no servirán de nada si no lo cuentas a todo aquel que quiera escucharte. Bueno. Sí, en este momento ustedes ya se han dado cuenta la responsabilidad social empresarial, la importancia que es no solamente para el ser humano o ser individual, y también para el ser social, sino también empresarial y desde el punto de vista de la investigación. Vean en qué consiste la responsabilidad social cuando se integra la parte humana, valores, y se integra la actividad dentro propia de la producción y se genera y se comparte dentro de la organización. Es importante también que ustedes identifiquen el punto de vista de los empresarios cuando les indican qué es para ellos la responsabilidad social empresarial. Vean en la manera en la que ellos la describen y cómo es que la van a hacer propia dentro de la organización, así como también cómo es desde el punto de vista de la investigación, donde dice que no solamente tiene que quedar en papelito, sino también se tiene que llevar hacia afuera de la organización y se tiene que vivir.
Esa es una parte importante sobre la responsabilidad social empresarial. Ahora me gustaría compartirles cuáles son esos puntos importantes que se deben de tomar en cuenta cuando se hable sobre la responsabilidad social. La primera de ellas es la corporación, es tenerla y vivirla, la forma de generar esa responsabilidad social dentro de la empresa empresarial, que los empresarios también la promuevan y la hagan vivir esa actividad. El ambiental, responder por lo que se produce, responder por el entorno donde se establece la organización y sobre todo fundamental para aquellos que me están escuchando y que son parte de esta institución educativa donde habla sobre universitario, que ustedes conozcan, compartan y lleven estas ideas dentro de la organización como ideales de que no se les debe de olvidar, lo deben de vivir, comprender y ustedes en cada actividad que son ustedes responsables, lo compartan. Bien, algo bien importante que hace un momento yo les mencionaba era acerca de la economía y los negocios y el servicio de la sociedad. Bueno, cuando hablamos de economía, pues pensamos en la riqueza que cada uno de nosotros va a tener en nuestros bolsillos, pero no es así, ¿sí? Cuando hablamos de economía, pues es todos aquellos procesos de un conjunto de actividades que se realizan en la sociedad. Principalmente es con la finalidad de disponer dentro de los medios y satisfacer las necesidades. ¿Qué es esto? Bueno, todos intervenimos de manera directa o indirecta para ello. ¿Cómo es? Pues nosotros todos consumimos alimentos, consumimos ropa, consumimos tecnología, teléfonos, computadoras. Todos gastamos en esta actividad, todos recurrimos de acuerdo a lo que yo necesito, voy y lo consigo. Y también otra parte lo ahorro, o sea, una parte dispongo para consumir alimentos, otra parte para cubrir mis gastos, otra parte lo ahorro y otra parte voy a invertir. Y para esto también voy a pagar impuestos. Esto que les acabo de mencionar es lo que se le llama economía. Entonces, pues bueno, esto hace referencia que todos de manera directa o indirectamente intervenimos en este tipo de actividades o operaciones, ¿bien? Y eso da la necesidad a que las empresas se integren de acuerdo a los sectores, que sean el sector de la industria, comercializadoras, de servicios, para que puedan desarrollar esta serie de productos y esta serie de utensilios que requiere la sociedad y que hace una demanda principalmente a través de la economía, a través de lo que necesita la sociedad para que pueda vivir mejor, ¿bien? Bueno, y para ello tiene una finalidad, el tener el dinero y el recurso suficiente para cubrir estas necesidades. Esa es la primera finalidad, ¿sí? Pero, bueno, vamos a identificar dos partes también importantes. Llevamos la de economía y ahora vamos a los negocios. Cuando una persona menciona que realizará un negocio, bueno, es aquella persona que se caracteriza por la toma de decisiones y principalmente, bueno, que va a beneficiar a una empresa. A una empresa no hablamos solamente del empresario o el dueño o el propietario del lugar, se habla del conjunto de personas que lo integran y que hace con esta finalidad, tiene a hacer crecer para desarrollarse de manera positiva a todos sus trabajadores, ¿sí? Bueno, gracias a estos movimientos, principalmente de las personas, pues que se pueden comprar las cosas, pueden comer, pueden beber y pueden vestirse. Aquí, antes de continuar, hay un principio de economía muy bueno que me gustaría compartir con ustedes. Hay el principio de economía se divide en tres: tierra, trabajo y capital.
es lo que las personas pueden tener para poder desarrollarse, ¿sí? Al hablar de estos 3 principios, no significa que yo tenga que quitarme la parte humana y sensible, porque si yo no tengo capital suficiente dentro de este principio de economía, pues yo no puedo comprar, yo no puedo generar una empresa, yo no puedo realizar ningún negocio, ¿sí? Bueno, ¿qué ocurre con una persona, bueno, que no tiene capital, tiene tierra? Y en esa tierra puede hacerse llegar de recursos para poder estarla incrementando y poderse hacer llegar de otros recursos más, ¿sí? La idea es que no se quede nada más con eso, sino que lo haga maximizar. Dentro del lenguaje de las finanzas se le llama maximizar. ¿Por qué lo tomo? Porque son parte fundamental de una responsabilidad social. Las personas que consideran que tienen ciertas actividades o ciertos productos se consideran que ya tienen cierto nivel de riqueza. Bueno, ¿y qué pasa con las personas que no tienen ni tierra, que no tienen capital? Pues tienen su fuerza de trabajo. Esa fuerza de trabajo es donde recurren a los negocios y se hacen llegar de esa riqueza, que luego van al lugar del sector económico para hacerse llegar de esos recursos, y esos recursos los transforman en bienes de servicio que ellos requieren y hacen la característica de la anterior diapositiva, donde habla pues que compran productos, que gastan ese dinero, que ahorran otra parte y que además invierten. Bueno, esa es la figura. De esta manera, de manera personal o individualista, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa cuando se une la economía y los negocios? Bueno, esto se vuelve una forma de hacer nuestra vida diariamente. Bueno, una persona que tenga suficientes conocimientos y que tenga riqueza en este aspecto de manera capital, pues va a quererlo hacer, incrementarlo para que no pueda devaluársele ese dinero, si es que tiene efectivo, pues va a crear un negocio donde lo pueda maximizar. Pero esa parte de maximización tiene que ir con la parte fundamental de lo que es la responsabilidad social. Voy a incrementar mi utilidad, pero sin engañar a los demás, ¿sí? Que hago producto que tiene ciertas características y que lo vendo con un precio alto, ahí estoy fallando en la parte de la responsabilidad social, ¿sí? No solamente es estar dentro de la empresa y hacerla crecer, sino también el medio y el entorno que está en todo el lugar en la que yo puedo incrementar mi riqueza. Esta parte, bueno, ¿a quiénes se les hablan más? A las acciones profesionales, a estas acciones profesionales que tiene que ver con aquellos que utilizan productos sustitutos, por ejemplo, aquellos ingenieros químicos, aquellos ingenieros farmacobiólogos que utilizan sus conocimientos para crear productos sustitutos y venderlos como productos de calidad, pues a estos va dirigido, ¿no? Que no una la parte de la economía con los negocios para hacer incrementar su riqueza y hacer, después que las personas puedan enfermarse. Un ejemplo claro de esto, pues son las sopas Maruchan, ¿no? O sea, decían que era un producto que venía con alimento sustituto, lo estuvieron estudiando por medio de la institución de Profeco y vieron que no decían nada de lo que prometían. Entonces ahí los profesionales nos quedaron mal porque nada más vieron la parte de la economía y de negocios de manera muy fría, sin pensar en su entorno ni la responsabilidad social que tenían con las demás personas, que eran sus clientes. Bueno, aquí el papel de los negocios, como podemos ver, y de la economía en la sociedad, pues tiene que venir en juego lo que yo les hacía referencia hace un momento, donde les hablaba de esos principios y valores. Si voy a hacer incrementar mi riqueza, pues que sea de manera clara, que sea responsable por lo que voy a generar a la sociedad, que les voy a entregar productos que no dañen y contaminen a la persona,
pero que también beneficia a la empresa para que puedan crecer todos y desarrollarse, ¿sí? Estas diapositivas se las voy a compartir para que les guste y puedan leerlos a detalle. Otra parte importante, que sería la calidad de vida en la empresa socialmente responsable, pues tiene que ver con la misión. ¿Por qué con la misión de una empresa? Porque recuerden que cuando integramos lo que es la economía y los negocios, tienen que tener presente que sean de manera justa. Por eso, las empresas que principalmente están ya creadas y están establecidas en México, sean pymes, sean micro, pequeñas, medianas, grandes, transnacionales, el tamaño que sea, tienen que iniciar con una misión. Esa misión son los principios institucionales y responsables que marcan el desarrollo de esta empresa, que va a darle a la sociedad productos y que les va a decir que son responsables porque tienen el conocimiento sobre lo que están produciendo y sobre la idea en la cual fueron ellos creados y cuál tienen su idea original, lo que marca la visión, que dice que distingue, es lo que lo va a distinguir de otras empresas, su misión de la empresa, que tiene que hacer referencia a la situación en particular que tiene con la sociedad, que tiene que responder por qué existo, ¿no? Y el que exista no solamente es para incrementar riquezas, sino para poderla distribuir de manera equitativa y poder dar un desarrollo también profesional, humano y a su medio, a su entorno. No se les olvide que al inicio les dije que era la sociedad, que era la persona y las personas que se integran en una comunidad, y también era su medio ambiente. Eso no se debe de perder nunca cuando se va a crear una misión, porque se plantea todo menos incorporar la parte del medio ambiente y a la sociedad. Solamente se incorpora la parte productiva y la parte de la riqueza y se les olvida incluir la parte de la responsabilidad social. Inicia desde la misión. Otra parte fundamental que es clave para el éxito de las empresas es su visión. Sí, porque la visión nos va a referirnos a metas a largo plazo. Bien, que las empresas quieren desear conseguir en un tiempo determinado, pero no se les debe de olvidar. Deben de crear filosofía y un conjunto de valores que los distingan de otras empresas. Por eso podemos ver que no puede generarse y no puede dársela a partir de crear solamente trabajo individualista y no crear trabajo en equipo, no hacerlo equitativo, hacerlos trabajar 24 horas. Debe de también plasmarse esa responsabilidad desde la parte de los altos directivos, aun cuando la empresa no tenga una estructura, porque varios me comentan, maestra, pero si la empresa es pequeña y no lo tiene, desde el momento en el que el propietario concibió a la empresa, tiene que tener esa idea ya plasmada, qué quiere hacer y cómo lo quiere hacer, pero no olvidándose de la parte de los valores para poderlo lograr, porque algunos solamente tienen la parte fría y calculadora que dicen los fines, me consigue llegar, no importa qué es lo que tenga que hacer ni cómo lo haga, pero yo voy a ser rico, mi empresa va a ser reconocida. Esa no es una buena mentalidad, porque eso ya no implicaría crear una filosofía ni un conjunto de valores, ¿sí? Bueno, es importante que esa visualización del futuro se comparta con las demás personas que viven dentro de la organización y que además se comparta con la comunidad fuera de ella. Acuérdense que también no se les debe de olvidar el medio ambiente, que es la parte, por ejemplo, cuando hablamos de industria, solamente justifican el tener un producto terminado y lo llaman que es una cadena productiva, que es la productividad, que es el desarrollo, pero se les olvida que la existencia en ese lugar es el desarrollo sustentable del medio ambiente. Entonces, si contaminamos, ya se está olvidando totalmente esa partida. Otra parte es alcanzar
dónde y qué se quiere alcanzar, qué quiere tener para ella y para la sociedad. Si quiere ser el más odiado, si quiere ser el más recordado, bueno, pues métale productos sustitutos que no funcionen bien a la alimentación, inclúyanle algunas mentiras cuando le cobren de precio alto al producto que están ofreciendo, y les aseguro que varios productos nada más salieron una vez y ya jamás volvieron a salir por esa característica principal, porque tuvieron la visión de llegar a obtener un número de ventas estipulado y de cantidades, pero no integrar la parte de responsabilidad social. Bien, ¿y cómo se ve o cómo se logra que la misión y la visión se logren juntas y lleven hacia un camino? Pues los valores y los principios que tenga esa empresa, que se compartan, que no se diga una cosa y se haga otra, sino que se vivan en comunión. ¿Cuál es esta comunión? Bueno, si yo te digo que soy responsable si estamos hablando del empresario, pues que pague puntualmente los salarios a los trabajadores. Si estamos hablando de responsabilidad del empresario, pues bueno, que los asegure a todos los trabajadores. Si estamos hablando que tiene un producto de venta competitivo, pues que lo que dice la etiqueta sea lo mismo que está produciendo esta persona. Si dice que tiene exceso de grasa, pues no que diga que le quiera quitar esta etiqueta y quiera poner un sustituto que le baje esa grasa, pues eso ya no es presentar parte de estos valores ni principios que integran a la sociedad. Marcan algo muy bonito donde dicen valores y marca y dice responsabilidad, lealtad, trabajo en equipo, y no se viva, pues entonces no estamos hablando ni valores ni principios. Tienen que vivirse, tienen que compartirse, tienen que ser, principalmente tienen que llevar en la parte de la productividad, deben de generar bienes para ella, y los trabajadores y la comunidad se desarrollen en esa libertad y en esa honestidad y respeto y seguridad y dignidad. Lo importante de ello es cómo se implementa en los trabajadores, cómo se les capacita para que cumplan dichos valores, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a hablar de cambios de productividad, si vamos a generar una manera diferente de hacer los productos, y estamos en peligro ciertos trabajadores de que puedan ser despedidos, pues no estamos hablando de una productividad incluyente. O si estamos hablando, por ejemplo, que vamos a alzar los precios del producto produciendo con otros productos sustitutos que no cumplen la calidad del producto, tampoco estamos hablando de una responsabilidad social. Acuérdense que debe de ser interna y externa también, esos dos puntos. Otra importante, no quise dejar de no compartir esta parte, es interesante para ustedes. La gestión del capital humano como la parte motivacional y la retención del empleado. Cuando veamos en una empresa y veamos estadísticas, lo principal que ustedes tienen que observar cuando van a ser contratados es ver la rotación de empleados que tienen en esa organización. Si la organización tiene un alto índice de rotación, eso significa que no van a respetar ninguna parte del contrato ni van a motivar al empleado, sino todo lo contrario. Están haciendo la parte no creativa, no incluyente, donde se le dé esa participación al trabajador. Es importante también que se entienda que la organización no importa el tamaño, ya lo mencioné hace un momento, sea pequeña, sea micro, no importa la estructura que tenga. Esto lo tiene que hacer vivir dentro de su organización para que las personas puedan desarrollarse y puedan dar una mejor capacitación, puedan tener un mayor crecimiento. Si se les prohíbe el dar una opinión o simplemente el hecho de cambiar unos bienes materiales y decirle al personal que lo ponga dentro de la etiqueta como buenos, pues no estamos cumpliendo, ¿sí? Acuérdense bien, repito nuevamente, responsabilidad social tiene que ver con el ser humano
tiene que ver con el ambiente, ¿sí? Si esas partes no conjugan, pues no estamos cumpliendo bien, ¿sí? Y me doy lectura a esto que dice así: no solamente los bienes materiales, sino el propio personal y oportunidades de crecer para enfrentar el futuro con responsabilidad y oportunidades. ¿Qué pasa? Bueno, si al personal solamente lo trato como otro elemento más de un activo fijo, una máquina, una computadora, un edificio, un terreno, pues no es la parte incluyente. No los voy a escuchar si ellos tienen algunas opiniones que hagan que la empresa pueda crecer. Desde ahí, la organización también ya tiene un mal funcionamiento. No es una parte de motivación ni está reteniendo a ningún empleado. El capital humano debe de integrarse dentro de estas organizaciones y principalmente debe de tener la forma de resolver problemas internos, no dejar que los problemas sean un poquito más grandes y que además salgan de la empresa. La capacidad y la inteligencia de las personas que manejan la organización se debe de dar desde la parte principal y su primer capital, que es el recurso humano. Esa es la parte más relevante. Para ella se debe de enfocar la motivación en el trabajo como parte fundamental y como herramienta que tiene este empresario para producir mejor. Una persona motivada es más positiva y sobre todo mantiene el gusto del trabajo y no lo hace de manera robotizada, de manera de zombie, no lo hace de manera porque me van a pagar, ya viene quincena. O sea, no es una parte motivacional. Algunos consideran que la parte de motivación puede ser la retribución que reciben, pero otros consideran que no es muy rentable. Bien, bueno, por ejemplo, la motivación en el trabajo a las personas es la supervivencia, no solo alimenticia, sino también de vestir, el hogar y los hijos. Otra parte también que menciona Maslow dentro de la parte de la motivación es el reconocimiento. Muchas personas no están esperando que les den un incentivo más, sino simplemente el hecho de decirle, trabajaste muy bien. Esas palabras son clave para que esta persona pueda producir y pueda levantarse con otra actitud diferente. Esa es parte de esa motivación. Entonces, pues es trabajar y hacer funcionar todos los elementos que integran una organización y ser incluyentes a todos ellos sin la necesidad ni tener divisiones de jerarquía, sino saberlos integrar de manera inteligente para que puedan colaborar con la organización. Y sobre esto, bueno, van a incluirse las condiciones laborales que deben de ser suficientes. No debe de la desmotivación crea una baja responsabilidad y sobre todo pues pierden el gusto, ¿no? Ya lo hacen de manera mecánica y si estamos hablando de una industria principalmente, pues vamos a llegar ahí a la problemática de que podamos tener mayores accidentes de trabajo por simplemente la palabra desmotivados, que es lo más frecuente, porque algunas preguntas que se le hacen a estas personas les dicen, ¿qué te pasó? No es qué te pasó, sino que en este momento estaba pensando miles de ideas porque llegó tarde y le descontaron el día y demás cosas, y eso le repercute en su trabajo. Eso le repercute en que ya no sea productivo, en que esté pensando en esa problemática y no de una actividad más inteligente, con más calma, que le pueda generar una retribución mayor y que además sea motivante para él el aprender cosas nuevas. Si ya desde este momento yo le estoy deteniendo, esta persona ya no va a querer funcionar en la empresa y no va a querer implementar cosas nuevas porque solamente le estoy refiriendo a que tiene que operar una máquina y tener un producto terminado y lo va a hacer de manera mecánica. Y por ahí, pues los accidentes que pueden ocurrir en la de seguridad e higiene, pues van a ser varios. ¿Y cuáles son los que se recomiendan que puedan tener las empresas? Se recomienda que tengan presente para que los integren. Bueno, si les vas a mencionar sobre un sueldo fijo,
pues que también les menciones de las comisiones y trabajo y pagos extras, las oportunidades de crecimiento y de poder desarrollar habilidades y competencias, y sobre todo la seguridad laboral y de salud. No que cada momento le estés diciendo y te vas a ir mañana y se te va a acabar el contrato, entonces eso les crea una cierta inseguridad laboral y tampoco estamos cumpliendo con la responsabilidad social empresarial. El buen ambiente de trabajo debe de considerarse que debe de estar en buenas relaciones interpersonales con los trabajadores. ¿Y quiénes pueden ser? Pues los jefes, los allegados, los directivos, que todos manejen esa cordialidad para que toda la motivación, toda la parte de creatividad se pueda generar en ese buen ambiente y genere buenos resultados. Que la carga de trabajo sea de manera equilibrada, no que uno haga más y otro haga menos, otro recibe más, otro recibe menos y se repercute en el salario y en las horas de trabajo. Sobre todo, la confianza y la libertad de expresar lo que se piensa, lo que se siente y así como también lo que los rodea. Esa es la parte fundamental que integra también dentro de la responsabilidad social empresarial que las empresas deben de tomar en cuenta, tanto públicas como privadas. Y en la parte de conclusión, bueno, una pregunta clave que quiero que en este momento, después de que yo le dé lectura a la pregunta que dice así: ¿cuáles son los principios de equidad y de participación social? Que ahorita pues me apoyan ustedes a través de Facebook en contestar a esta pregunta, y la parte de la sociabilidad que debe de estar de una persona que no debe de residir solamente en tener una vida social, sino, acuérdense muy bien, buscar y practicar bien para ella y los demás. Y sobre todo debe de promover y respetar los derechos fundamentales. Esa es una parte, ¿no? Los derechos fundamentales del ser humano. Si yo produzco, voy a recibir una paga por ello. Si soy el empresario, tengo que respetar el medio ambiente con los productos que yo produzco. Bien, es necesario que estén comprometidos, principalmente cuidando el medio ambiente, los servicios básicos que son para todos, no son nada más para unos cuantos. Si ustedes preguntan a sus abuelos, pues no les podrán decir esto. Anteriormente el agua no se embotellaba, el agua se podía beber. Esa es una parte que les pueden ustedes preguntar a sus familiares, ¿sí? Y ahorita ya vamos acumulando más cosas que anteriormente no se utilizaban y hoy ya las estamos utilizando, ¿sí? Bien, esa es una parte de recapacitar sobre los bienes que nosotros utilizamos. Otra parte, la alimentación debe de ser suficiente. El lugar donde habitas debe de tener, cada quien debe de tener un lugar donde habitar, donde vivir y donde integrarse como familia. La salud, la educación, el trabajo, el transporte, el acceso a la libertad de información y cultura, todos deben de darse de manera integral. Y principalmente el bien común es algo que todas las empresas tienen que asegurar para la convivencia económica y armónica. Acuérdense que tienen que comulgar la parte económica y del negocio y unirse para poder realizar bien este trabajo, ¿ok? Me gustaría entonces que participaran respondiendo a la pregunta que hice hace un momento, donde dice: ¿cuáles son los principios de equidad y participación social? Dice Giselle Hernández: si existe un buen ambiente laboral, la productividad de la empresa siempre irá en aumento. Es un aspecto clave para un desarrollo empresarial. Excelente. ¿Alguien más? La igualdad de oportunidades. Bien. ¿Cuál otra más? Jóvenes.
Es importante que, a ver, Lupita Vázquez dice, es importante que las empresas reconozcan los aciertos de los empleados y no solo con retribuciones económicas, sino con salario emocional, que es lo que usted menciona. Sí, yo no creo que solamente yo, también Maslow lo hacía muy bien en lo de su pirámide. Las invito luego a que participen y lean un poquito más acerca de esto. Mira, ¿qué más? City Martínez dice, el capital humano es el factor importante, en mi opinión, además de que genera productividad, el capacitarse debe tomar en cuenta la necesidad o el interés personal, porque ayuda al crecimiento de los mismos y por ende que el personal se sentirá satisfecho y habrá mejor rendimiento general. Excelente. Se les está olvidando también incluir, acuérdense que les dije que había 2 principios básicos en lo que era el ser humano y el medio ambiente, no se les olvide, jóvenes. Acuérdense que el medio ambiente también es importante. Porque hay empresas que son altamente, que recompensan muy bien su trabajo, pero dañan bastante el medio ambiente, entonces les están fallando con algo. Te están dejando un contaminante y te están dando un buen salario por lo que realizas estos trabajos y estas actividades. Así es, la justicia y la igualdad social es parte principal. Acuérdense que también es la misión, visión, las políticas, la libertad para la toma de decisión es importante. La rendición de cuentas, excelente, muy bien. Cuando un trabajador se siente motivado en su área de trabajo y es capacitado constantemente, la productividad de área aumenta. Si esto pasa en cada departamento o área, obtiene buenos resultados, muy buenos, sí. Excelente. El comportamiento ético, excelente, muy bien. Los valores y el respeto hacia los trabajadores, excelente. Bien. El compromiso con la empresa y los empleados, excelente, esa es parte fundamental. Acuérdense que eso estamos relacionándolo cuando se habla responsabilidad social empresarial. Acuérdense que vimos 2 vertientes. El cumplimiento de las leyes, sí. Acuérdense que no deben nada más aplicarse en un cuadrito, sino que se deben vivirlas también. Bien, pues les agradezco mucho su atención. Espero que esto hubiese sido de su agrado. Y si tienen alguna duda, en un momento más les proporcionaré mi correo electrónico. Doctora Lorena, muchísimas gracias por compartir todos sus conocimientos con nosotros. A continuación, vamos a esperar preguntas que se generen en la parte del chat. Habíamos visto por ahí una pregunta para que nos hagas favor, Lorena, de contestarla. Claro que sí. Bueno, mientras buscamos la pregunta que se generó en el chat, invitarlos a todos, invitarlos al taller que la maestra Lorena estará impartiendo el día jueves 11 de noviembre a las 12 horas. Para quienes estén interesados, se pueden inscribir con la maestra María de Jesús Iñiguez Torres en el grupo de Teams. Ahí pueden dejar su solicitud. Va a estar muy interesante, jóvenes. Vamos a ver ahora la parte práctica. Todo lo que yo les estuve mencionando, pero ahora en la parte práctica. Excelente, muy bien. Entonces, aquí tenemos la primera pregunta. Dice, ¿nos puede dar un ejemplo de una empresa multinacional que realmente sea socialmente responsable? Todas las farmacéuticas que cooperaron e intervinieron directamente para elaborar la vacuna COVID-19 fueron las que cumplieron en este periodo, porque son las más visibles,
con este principio de responsabilidad social, porque no solamente cuidaron la vida humana, sino también en nuestro entorno, porque estas pruebas no fueron utilizadas ni probadas en animales, sino simplemente totalmente pensadas en el ser humano. Y dejo abierto porque pues fueron varias compañías, por ejemplo la CanSino, con compañías chinas, Johnson & Johnson, la mayoría de AstraZeneca, todas estas compañías tienen esta parte de responsabilidad social y cumplieron con ella. Correcto, muy bien, gracias doctora. Hay otra pregunta que dice, ¿cuál es el papel que tiene la familia en la formación de conciencia de la responsabilidad social? Recordemos que la familia es la parte medular de los valores. Entonces las personas se reúnen en familia y ahí se comparte el primer acercamiento que tienes con la realidad que nos surge en nuestro alrededor. Bueno, si vamos de día de campo con la familia y ve que el papá deja la basura tirada, pues no pensemos que ese hijo va a ser responsable y sobre todo sea un adulto responsable en recoger esa basura. ¿Sí? Entonces los valores se comparten y la responsabilidad social desde el núcleo familiar. Correcto. Muy bien, doctora. Gracias. Vamos viendo si hay una pregunta más. Hay comentarios. Muchas gracias por esta gran conferencia. Excelente persona, muy preparada. Gracias. Comentarios muy positivos. Aquí estamos viendo si se ha generado alguna otra pregunta. Bueno, pues si llegara a ponerse otra pregunta en la parte del chat, la doctora nos estará apoyando, ¿sí? Para contestarlas. Mire, ahorita ya entró otra pregunta más que dice, ¿cree que en algún futuro el recurso humano sea más valioso para las empresas? Sí, ya está dentro del capital, la gestión del capital es parte fundamental, ya se está tomando dentro de los balances generales. Quiero hacerles una mención muy clara, Anteriormente no estaba tomada esta parte de del capital humano, y ya en los países más desarrollados y en las empresas transnacionales ya lo están tomando en cuenta como parte de sus activos fijos. Entonces, es parte fundamental. Ya, exactamente. El capital humano. Aquí Monse Mora reafirma lo que acaba de decir, los valores empiezan desde casa, de sus comentarios. Pues ya, parece que preguntas ya no hay. Comentarios felicitando a la doctora. Muchas sí, gracias. hay muchos. A continuación, pues me permito presentar a la maestra Adriana Cepeda Barragán. Ella es docente de la Academia de Gestión Empresarial y ella va a hacer entrega de reconocimiento a nuestra conferencista de hoy. Adelante, maestra. Muchas gracias. Maestra, muchas gracias por su participación aquí con nosotros. En este momento me voy a a tomar la libertad de leerle un reconocimiento por parte de nuestras autoridades que a la letra dice: el Tecnológico Nacional de México, a través del Instituto Tecnológico de Ocotlán, otorga el presente reconocimiento a Lorena Villarroel Rodríguez por haber impartido la conferencia Principios Básicos de la Responsabilidad Social en el marco del 30 aniversario del Instituto Tecnológico de Ocotlán. Se entrega el presente en Ocotlán, Jalisco, el 3 de noviembre del 2021 y lo firma el director del Instituto Tecnológico de Ocotlán, Mateo López Valdovinos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad, siempre es un gusto participar con ustedes. Doctora, y también tenemos un presente, un pequeño presente, que con mucho gusto, de parte de la institución, del Instituto Tecnológico de Ocotlán. Muy bien, hacemos muchas llegar. gracias. Muy amables. Sí, le recordamos que en la parte del chat se va a colocar el link para poder registrar su asistencia. Agradecemos a todos su presencia en este evento académico y los esperamos el viernes a las 10 de la mañana con la conferencia Diseño de un modelo de negocios agropecuario. Muchísimas gracias.